En esta ocasión vamos a hacer un estudio breve sobre el tipo de forma que tienen los portátiles antiguos de detectar el cargador. Bien, los más modernos detectan el cargador en un circuito que se llama charger, pero los más antiguos lo detectan en un circuito, utilizando un circuito fuera del charger, fuera del circuito que carga la batería. Bien, para esto ellos utilizan un amplificador operacional como comparador. Bien, recuerden que esto está detectando el cargador fuera del circuito de charger, fuera del circuito de carga de batería. Los más modernos utilizan el de carga de batería. Sin embargo, yo me he encontrado este tipo de circuitería, me la he encontrado en un patinete eléctrico, por ejemplo. Bien, para eso vamos a ver por encima, un poquito por encima, lo que es el amplificador operacional, ¿de acuerdo? Este circuito es un amplificador operacional LM393 que está hecho con 8 patillas. Fíjense, aquí tenemos una patilla, 2, 3, 4 y 8. Faltan 5 y 6. Para explicar esto un poco, nos vamos a ir a la hoja de datos de este circuito. Es un Dual Differential Comparator, un amplificador operacional que compara voltaje, y si nos fijamos tiene entrada, una tierra, una alimentación, una salida, y luego tiene otras dos entradas. El 5 y el 6 no están siendo usadas en este tipo de circuito, ¿vale? Está comparando dos señales, pero sería capaz de comparar otras dos. Bien, si nos fijamos un poco, una de las cosas que nos dice el circuito es lo que hace. Dice que estos dispositivos consisten en comparadores de dos voltajes independientes. Bien, lo que yo me he encontrado en portátiles y otros dispositivos es este tipo de circuitería, ¿de acuerdo? Volviendo al esquema, vamos a ir primero con este, porque está en colorines, muy bonito, y luego pasaremos a este, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si nos fijamos, lo que vamos a tener es un detector del voltaje de entrada. Bien, si nos fijamos, este es el conector de donde viene nuestro conector de carga, donde viene nuestro cargador, y tenemos un fusible, algunos condensadores, aunque esto nos indica en el plano que no está, y una bobinita, y lo llamamos V-in. Este V-in aplica aquí, son aproximadamente para estudiar unos 19 voltios. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este ordenador para saber si es correcto, si detecta correctamente el cargador, si lo deja encender o no? Bien, compara un voltaje con otro. ¿Cómo lo hace? A través de este circuito. Bien, este circuito, vamos a ir ahora a un esquema que lo tenemos en negro, pero es igual, si se fijan, tenemos un conector de carga, exactamente lo mismo. Bien, entonces, lo pongo este que está en negro para poder resaltar con las plumitas estas de aquí. Bien, además muchos de ustedes están acostumbrados a los planos de iPhone, que son todos negros. Entonces, verán, él lo que hace es que a través de estos pines compara si un voltaje es mayor o menor. Bien, vamos a ponerle nombre a este tipo de patillas y verán que aquí aparece un signo menos y un signo más. ¿Esto significa que son voltajes negativos? No. Esto lo que hace es denominar a la patilla número 2, esta es la entrada inversora, y esta es la entrada, la del signo más, no inversora. Vamos a ver el circuito este por dentro, que lo tenemos afortunadamente en el datasheet, para ver la salida que tiene. Este tiene aquí una salida en el pin número 1. Bien, si nos fijamos en su datasheet, vemos que, vamos a fijarnos un poco, no hay mucha información, este es cómo funciona, y vemos que la salida es un
transistor con el colector abierto. Va a comparar voltaje de la entrada inversora con la no inversora y dependiendo del resultado va a tener una salida a tierra, o sea, este transistor tendrá una pequeña corriente en su base y unirá la tierra con el colector, o dejará el colector abierto. Esto no es un MOSFET, así que no es tan eficiente como los circuitos más modernos, pero básicamente lo que estamos haciendo es que la salida va a ser un colector abierto o tierra. También podemos expresarlo como un 0 cuando es tierra, un 1 cuando está el colector abierto, y hay quien le gusta poner un estado alto o un estado bajo. Es cierto que estos comparadores no son digitales, son analógicos, pero para el caso de este tipo de cosas nos da igual. Bien, entonces nosotros compararemos un voltaje que será fijo con otro que puede variar. Él hará sus cálculos, esto está integrado en el circuito, y dependiendo de cuál es mayor o cuál es menor, dará como resultado tierra o colector abierto. Bien, ahora que sabemos cómo funciona un poco el circuito por dentro, vamos a estudiar cómo lo ha implementado el diseñador de este equipo. Este es un equipo, creo que es un Toshiba, este aquí es un Lenovo, funciona exactamente igual, son un poco antiguos, pero esto es una forma muy válida de hacer que un ordenador encienda o no, dependiendo si el cargador que pongo es correcto o no. Entonces, fíjense, en la entrada inversora tengo RTC VREF y aquí me dice que son 3,3 voltios. Bien, RTC VREF es un voltaje de referencia del Real Time Clock, lo que la gente mal llama el reloj de la pila de reloj. Eso está mal, pero bueno. Y tiene este circuito, RTC VREF. Si nos fijamos un poco, lo analizamos, ves que tenemos aquí VIN, pasamos por un diodo, un par de resistencias en paralelo que podemos calcular, llegamos aquí y se llamará VS, que es el que alimenta aquí. Y si nos venimos al Lenovo, VS, se le parece mucho, de verdad, VS es el que alimenta este circuito por el pin número 8. Podemos fijarnos que según nos cuenta el propio circuito, el pin número 8 es la alimentación. Podemos verlo que el pin número 8 es la alimentación. Bien, entonces garantizamos que está alimentado el circuito. Aquí está alimentado por un VS, ¿verdad? Este de aquí, después el diodito, un par de resistencias. Pasamos por un MOSFET de canal P, tiene el diodo que lo deja pasar. Cuando estamos reparando un portátil, nosotros no tenemos conectada la batería normalmente, así que no olvidamos este voltaje y va a pasar por aquí. Independientemente de esta señal, si esta señal estuviera aquí a tierra, generaría un divisor de tensión que me pondría este MOSFET a conducir, pero como por el momento me está pasando por el diodo, lo voy a dejar sin estudiar esta señal para que no se haga el vídeo muy largo. Y llegamos a un circuito LDO, el G920, que tiene una entrada, se pueden calcular estos voltajes, bueno, tiene un rango de entrada y tiene una salida que es 3,3 voltios. A esta salida la llamo RTC VREF. Igual ocurre en este circuito. En este circuito exactamente igual, pasan por aquí y me llega este LDO que me transforma el voltaje que llegue aquí, independientemente de cuál sea. Podemos calcular, pero no quiero alargar el vídeo, ya he dicho, y salen 3,3 voltios. De tal manera que si yo no tengo 3,3 voltios aquí, un poquito menos, tendré aquí una pequeña, casi minúscula y despreciable pérdida de tensión, será 3,299, y este lo está comparando con esto de aquí. Bien, podemos, aquí si vamos a hacer unos cálculos, aquí hemos dicho que tenemos aproximadamente 3,3 voltios en el pin número 2, entrada inversora, y ahora tenemos aproximadamente 19 voltios, una resistencia de 84,5 kiloohmios y una resistencia de 20 kiloohmios. Por lo tanto, aquí
aparecerá un voltaje que vamos a calcular. Esto sí se puede calcular, vamos a utilizar una calculadora de divisor de tensión para no perder mucho tiempo. Y aquí tenemos que es 84,5 y 20. Esta calculadora de división de voltaje, la pones en Google, la puedes utilizar, o cualquier aplicación que tengas en el teléfono, ingresas 19 voltios, 84,5 primera resistencia y la segunda, que son 20, y da aproximadamente 3,63. Bien, entonces cuando vengo aquí, resulta que tengo aproximadamente 3,3 voltios aquí. Aquí tengo 3,63 voltios. Al pasar por esta resistencia, alguna caída tendré, pero será aproximadamente 3,61. Digo aproximadamente, pues tendré que calcularlo, habrá que medir realmente en la placa, pero una caída de tensión muy pequeña. Y vemos que la entrada inversora es menor que la no inversora. O sea que 3,61, que es la entrada que estamos con el más, es mayor que 3,3, que es la entrada que tenemos con el menos. Por lo tanto, la salida me genera un positivo, un colector abierto, un estado alto. No me pone a tierra el colector del transistor. Volvemos a datasheet para el que no se acuerde y veíamos que teníamos un colector. Este colector estaba abierto. Si me daba un resultado en el que la entrada no inversora era menor, me daría tierra, y si la entrada inversora era menor que la no inversora, me dejaría el colector abierto. Bien, ahora sabemos que el colector está abierto. Recordamos que aproximadamente 3,3 voltios era mayor que 3,61 y esto me dejaba este transistor con el colector abierto. Bien, entonces esto de aquí, estos 3,61 voltios pasaban por esta resistencia de 1 mega y aproximadamente, y digo siempre aproximado, que nadie se enfade porque hay que ver, que, bueno, aproximadamente, esto daría un resultado aquí de unos 3,2 voltios. Bien, entonces, ahora PAC-in y AC-in son 3,2 voltios. Oiga, ¿por qué VS, que era un voltaje que calculamos antes, no llegamos a calcular, era un poco menos de 19 voltios, no pasa por aquí? Bien, para que los electrones fluyan, tiene que tener a tierra el siguiente circuito. Como aquí hay 3,2 voltios, nosotros no vamos a tener ahí influencia en VS. Bien, entonces, ¿qué hace PAC-in? PAC-in ahora es 3,2 voltios, 3,2 voltios, es un voltaje positivo, y mi propio circuito me indica que tengo en la página 47, para páginas más, como él me calcula el voltaje, como me deja pasar el voltaje principal de la máquina. El voltaje principal de la máquina es V+, que viene aquí VIN, ya hemos calculado cómo es, pasa por un MOSFET de canal P, lo deja pasar porque hasta que no polarice utiliza el diodo, y no llegamos a este MOSFET PQ9 que tiene el diodo en inversa y no lo deja pasar. Bien, nos encontramos que aquí tenemos una resistencia y otra resistencia. Bien, ahora tenemos un elemento PQ19 que es un MOSFET de canal N, como podemos apreciar aquí, y entonces cuando PAC-in es positivo, entonces esta puerta recibe ese positivo y esta tierra sube aquí, porque drenador y fuente se unen, de tal manera que aquí tengo un voltaje menor. Así que en las puertas de estos dos MOSFET de canal P tendríamos un voltaje menor que haría que condujeran estos dos, y tendríamos entonces que VIN se conmutaría a V+. Bien, para que esto ocurra tenemos que tener PAC-in en aproximadamente 3 voltios, 3 y pico. Bien, ¿qué ocurre si nuestro cargador no es correcto?
Fíjense que este señor me dice que a partir de 16,97, 6 ya no es correcto. Vamos a poner que tengo un cargador de 16 voltios y medio, porque está estropeado, porque me he equivocado de cargador, porque tengo un niño mamón que me estropea las cosas o que me cambia. El caso es que no tengo el conector correcto, no tengo el cargador correcto. Un cargador más pequeño del mínimo que admite el fabricante. Vamos a poner, por un ejemplo, 16,5 voltios. Bien, entonces ahora en lugar de tener 19 tenemos 16,5 y nos vamos a nuestra calculadora en la que ponemos 16,5. Observen que aquí pone ohmio, da igual siempre que los dos sean el mismo, ¿de acuerdo? Porque aquí no estamos hablando de intensidad sino de voltaje. Entonces este me da 3,15. Recuerden que este señor me dijo a mí que con 16,97 ya es cuando no funcionaba. Con 16,5 compara, observen de nuevo, compara 3,15 con 3,3. Recuerden, si le pongo 16,8 es 3,21. 16,8 todavía está fuera de rango. Bien, entonces observen aquí, 16,8 sería lo que hemos puesto aquí, daría 3,21 creo que ha dicho, y compararía, aquí caería un poquito, 3,20, y aquí lo compararía con 3,3. ¿Por qué? Porque este LDO que tenemos aquí garantiza que independientemente, vamos a borrar estos numeritos, que independientemente del voltaje que llegue aquí, van a salir 3,3, ¿verdad? Entonces, tenemos 3,3 voltios en la entrada inversora y aproximadamente 3,2. Como ahora 3,3, que es la entrada inversora, es mayor que 3,2, que es la entrada no inversora, el resultado en la salida es una tierra, es un cero, es una L, aunque realmente no es lógica, pero bueno, para esto es igual. Al tener aquí una tierra, aquí tengo esta resistencia, esto sería tierra también, por lo tanto PACIN y ACIN sería tierra, sería 0 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo tenga aquí VS, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, y PACIN sería 0. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me vengo a mi elemento conmutador para conmutar VIN, este VIN en B+, línea principal del ordenador, me encuentro que tengo aproximadamente 16 voltios, 8 aproximadamente, pierdo un poquito por este diodo, se pone, imaginen, 16,4, 16,3, 16,2, esto dependerá de ese diodo, y ahora PACIN es 0. Como PACIN es 0, en la puerta de este MOSFET es 0. Así que este MOSFET no conduce, por lo tanto, al no fluir hacia tierra los electrones, yo voy a tener aproximadamente el mismo voltaje aquí, 16,2, 3, 4, dependiendo, y aquí tendré el mismo voltaje. Vamos a suponer que ha perdido algo por esta resistencia, supongamos que son 16. Esto es un MOSFET de canal P. Al contrario que piensa mucha gente, un MOSFET de canal P no solamente conduce cuando tiene un voltaje menor, porque ciertamente 16,2 sería mayor que 16 en la puerta. Bien, también estamos de suerte y tenemos el datasheet, ¿verdad? Tenemos el datasheet del AO4407. Nos venimos a buscar el datasheet del AO4407, aquí lo tenemos,
y nos fijamos que es un MOSFET de canal P, ¿verdad? Que tiene 30 voltios cuando está conduciendo menor de 13 miliohmios. Bien, el caso es que él me dice en la región on region que el voltaje entre puerta y fuente al menos tiene que ser de 3,5 voltios menos para conducir. Aquí me dice. Bien, entonces con 16 voltios, aunque tenga un voltaje menor, este MOSFET no va a conducir. Tendría que tener al menos 3 voltios y medio menos. Entonces, para que esto condujera, tendríamos que tener este divisor de tensión activo. Y no lo tenemos porque PACin es igual a 0. Entonces, hemos utilizado muy inteligentemente un circuito comparador, un amplificador operacional que compara dos voltajes. Uno que es fijo, 3,3 voltios, y otro que es variable, Vin. Entonces él detecta que el cargador es bueno o no es bueno dependiendo del resultado de estos voltajes. Bien, podemos ver qué tipo de avería causa, cómo solucionarlo, pero entonces el vídeo se hace muy largo, espero que os haya gustado. Y si queréis aprender más electrónica, podéis alistaros a uno de los cursos que ofrecemos, tanto de reparación de portátiles como de MacBook como de iPhone. Bueno, un saludo para todos y espero que os haya gustado.